y paso a hacer una también muy breve semblanza curricular del doctor Ruperto Patiño, que es nuestro siguiente conferencista. Él es doctor, maestro y licenciado en Derecho y especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Comercio Exterior por la UNAM, donde también ha realizado estudios de posgrado en Legislación del Comercio Internacional en Ginebra, Suiza. Se ha desempeñado en importantes cargos, tanto en el gobierno federal y en organismos internacionales. Coordinó el programa de posgrado en Derecho del UNAM y actualmente es el director de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios. Adelante, doctor Ruperto Patiño. Muchas gracias, Agustín, muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Para mí, desde luego, también es un honor compartir esta importante mesa con queridísimos amigos, desde luego muy reconocidos expertos y juristas de una gran talla en nuestro país. Especialmente me es muy grato compartir la mesa con la señora ministra, la doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde luego también, ella ya lo dijo, por eso yo lo reitero, compañera de muchos años en la Facultad de Derecho, la alumna más brillante de nuestra generación, hay que recordarlo y reconocerlo, así fue, y pues un orgullo para los miembros de la generación, porque ahora ella ocupa pues, el más alto sitial al que puede aspirar un jurista en nuestro país. Ser juez constitucional me parece que es la mayor dignidad a la que un jurista puede aspirar en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros, Olga, muchas gracias por tu compañía y por tu amistad. Desde luego también con un querido amigo, el maestro Jorge Islas López, maestro de la Facultad de Derecho. Gracias, Jorge, también por estar con nosotros. A la comisionada ciudadana, a la licenciada Arely Cano Guadiana, también comisionada, muchas gracias y por su invitación y su compañía. Al señor subprocurador Luis Genaro Vázquez, que nos acompaña en representación del señor procurador, del doctor Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, Luis Genaro, por tu presencia también, y especialmente pues al maestro Óscar Guerra Fort, presidente, comisionado presidente del InfoDF, por la invitación. Muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes en este importantísimo seminario. Hemos realizado proyectos académicos juntos y yo espero que los seguiremos haciendo. Me parece a mí muy importante el tema que ustedes tratan, que ustedes manejan, que ustedes defienden, y pues, desde luego es un tema que para los abogados es fundamental, y a eso me voy a referir, si ustedes me lo permiten. El tema de la mesa en la que hemos sido invitados titula Elementos fundamentales para la procuración e impartición de justicia y sus desafíos para la transparencia. Y cuando estaba yo pensando qué decir en esta ocasión, estando compartiendo la mesa con expertos verdaderamente conocedores del tema, me dio un poco el temor de simplemente repetir lo que seguramente algunos expertos dirían, y lo dirían de una forma mucho mejor y con mejor conocimiento del tema. Pero me puse un poco a meditar sobre la parte sustantiva del mismo, la impartición, la procuración e impartición de justicia. Y entonces me parece que pudiera yo dialogar con ustedes o comentar con ustedes algo que en la Facultad de Derecho tenemos muy claro y en el que estamos, lo que estamos trabajando todos los días. A nosotros nos parece que el proceso de la procuración, de la impartición de justicia, de la administración de justicia, no se inicia en las procuradurías y concluye en los tribunales. Me parece que es un proceso en el que participan muchos actores, y actores en los que también recae la responsabilidad de que ese proceso se dé de una manera transparente, de una manera eficiente y en los mejores términos, como lo señalan nuestras leyes. Y me refiero justamente a la formación de los abogados, porque al final de cuentas los procuradores, los jueces y todos los que intervienen en un proceso de impartición de justicia en un sentido muy amplio, pues finalmente son abogados. Y para que estas instituciones, estos institutos funcionen adecuadamente, me parece también tiene que ver mucho con la formación de abogados. La pregunta que nos hemos hecho, y yo trato un poco de referirme en el documento que preparé para ustedes, es ¿quién prepara a los abogados? ¿Con qué valores?
¿Qué tipo de abogados estamos preparando en México? ¿Cuál es el perfil del abogado? ¿Qué es lo que piensa la población, los usuarios en general de la conducta y del desempeño de los abogados? Y a veces se lleva unas sorpresas no siempre muy agradables cuando uno se pone a hacer encuestas, a investigar, a preguntar, ¿verdad? Y resulta que no salimos muy bien parados en algunas ocasiones o en algunos sectores. Y eso tiene que ver con esto, con la formación de los abogados. Entonces, bueno, yo preparé algo que tiene que ver con la formación de los abogados y al final de la lectura de unas cuantas cuartillas que tengo preparadas, haré algunas consideraciones personales y algunas propuestas que me parece pueden coadyuvar o pueden estar orientadas en el sentido de impulsar la transparencia, de impulsar el rendimiento de cuentas, de impulsar la eficiencia, la calidad y sobre todo la ética en la actuación de los abogados en todos los niveles, desde el abogado litigante, desde el abogado postulante, desde el abogado que atiende y que ofrece servicios jurídicos a la población en general, hasta quien le corresponde la procuración de justicia, la investigación de los delitos, la presentación de las averiguaciones o de los resultados de una investigación ante los jueces y a quien les corresponde juzgar y dictaminar y resolver cada conflicto que se les presenta. A todos ellos son abogados y todos ellos se formaron de alguna manera en alguna escuela, en alguna facultad, en alguna universidad que ofrece ese tipo de servicios. Bueno, el documento dice así: la transparencia y el acceso a la formación, a la información pública son valores fundamentales en una sociedad democrática. Su difusión y ejercicio se impone como una necesidad impostergable para alcanzar un Estado de Derecho pleno. La transparencia es un requisito de gestión necesario para la adecuada administración, no solo de instituciones gubernamentales, sino también académicas. En la actualidad, de acuerdo con la información publicada por la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, existen 1,273 instituciones de educación superior privadas a nivel nacional que ofrecen los estudios de licenciatura en Derecho y que cuentan con reconocimiento de validez oficial otorgado por alguna de las autoridades educativas facultadas. Asimismo, existen 129 instituciones que imparten estudios a nivel de especialidad, 447 de nivel maestría y 72 a nivel doctorado. Adicionalmente a las secretarías de Educación Pública de los estados, están facultadas para otorgar lo que conocemos como el REBOE, como el reconocimiento oficial o como el reconocimiento para la expedición de los títulos de licenciados en Derecho, algunas universidades públicas. Entre ellas tenemos a la Universidad Autónoma de Baja California, a la de Ciudad Juárez, a la de Coahuila, la de Chihuahua, la de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, la Autónoma del Estado de Hidalgo, la Autónoma del Estado de México, la Autónoma del Estado de Morelos, de Nuevo León, de Querétaro, de Quintana Roo, la Autónoma de Yucatán, el Instituto Politécnico Nacional y desde luego la Universidad Nacional Autónoma de México, insisto, adicionalmente a las secretarías de Educación Pública de cada uno de los estados, porque la competencia para expedir estos títulos y consecuentemente liberar el ejercicio de la profesión, pues es un asunto de competencia estatal. La Ley General de Educación, en su artículo 55, establece que las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten, primero, con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento. Y tercero, con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. En atención a lo anterior, es importante destacar que el reconocimiento de validez oficial de estudios, lo que conocemos como el REBOE, implica que el particular que solicita dicho reconocimiento solo cumple con los requisitos mínimos que se establecen en la Ley General de Educación y en el Acuerdo Secretarial 279 para funcionar en cuanto al profesorado, instalaciones y planes y programas de estudio, de modo tal que no se certifica en ningún sentido la calidad educativa. Y lo que podemos ver fácticamente, lo que podemos observar simplemente con visitar diferentes ciudades, inclusive la Ciudad de México, desde luego, es la existencia de una cantidad de escuelas que han sido autorizadas para impartir la carrera de licenciados en Derecho, quizá porque les parece que es una carrera que fácilmente puede abordarse, que fácilmente puede ofrecerse.
y que realmente ni cuentan con las instalaciones, ni cuentan con el personal académico preparado adecuadamente y desde luego no cuentan con ningún elemento de calidad, que ofrecen, por ejemplo, terminar la carrera en 1 año o en año y medio, y en donde a veces el dueño de la escuela es el profesor de todas las materias. A ese grado hemos llegado, ¿no? La acreditación de la calidad, entendida como un proceso de mejora continua en busca de la excelencia, la realizan otras instancias externas, que son organismos acreditadores que no necesariamente fijan parámetros o criterios en los que se integre la formación de profesionales que desarrollen una cultura de transparencia corresponsable. La problemática existente en cuanto a la calidad educativa es que las instituciones encargadas de verificarla, al no formar parte de la estructura gubernamental, no implementan en sus criterios de evaluación la búsqueda y formación de una cultura de transparencia en los profesionistas que se forman dentro de las instituciones que certifican. Es así que, aun cuando son instituciones académicas reconocidas, quienes otorgan el REBOE, la calidad ética y de formación en la mencionada cultura de transparencia puede no estar implícita en los contenidos de los programas que se certifican o que se acreditan. Encontramos entonces como uno de los terrenos en que la relación entre la academia y la sociedad puede ser más fructífera es precisamente el de la investigación de la emergente sociedad civil y el proceso de democratización que experimenta el país, en una perspectiva integral de los derechos humanos. En efecto, en este caso hay una coincidencia entre el objeto y el sujeto de la investigación. La reflexión sistemática a través de la vinculación entre la academia y la sociedad puede expresarse aquí como un acompañamiento crítico de la práctica de los actores sociales, así como la sistematización de la misma para desarrollar propuestas y políticas viables que contribuyan a la democratización de la vida pública y a la transformación constructiva y participativa de las relaciones entre sociedad y gobierno, mediante la formación y acrecentamiento de una cultura de la transparencia en ambos extremos, sociedad y gobierno. En ese sentido, es que la Universidad Nacional Autónoma de México y su Facultad de Derecho contribuyen con el fortalecimiento de una cultura de transparencia en la gestión universitaria y de rendición de cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad, mostrando su buena disposición de permitir el acceso a la información y conocimiento de su organización, administración, funcionamiento y quehacer social para atender la demanda de la sociedad en materia de información independientemente de su obligación legal. Hoy en la mañana el abogado general, el licenciado Luis Raúl González Pérez, nos daban cuenta de un muy reciente reglamento justamente sobre acceso a la información que publica el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Por otro lado, responden con el firme compromiso de formar profesionales del derecho que, inmersos en el mundo de sus actividades productivas, como postulantes, servidores públicos y como miembros de la propia sociedad, den testimonio con su desempeño de los valores que se integran junto con su formación profesional. Haciendo referencia al tema que nos ocupa, la procuración e impartición de justicia exigen una formación integral de los juristas, basada en los valores de equidad, respeto, tolerancia, diálogo, responsabilidad y compromiso con la sociedad, que permita que en el ejercicio de su profesión sean capaces de manejarse con transparencia. La formación sólida implica una preparación integral, tanto en la ciencia jurídica general como en diversos campos de conocimiento de especialización, además de formarse con valores, lo cual permitirá que el profesionista egresado desempeñe su labor en diversos ámbitos: sector público, privado y social, consultoría, asesoría, libre ejercicio de la profesión, docencia e investigación, ámbitos en los cuales ejercerá una influencia activa en beneficio de la sociedad. Un abogado que cuente con la capacidad argumentativa, de interpretación jurídica y analítica, con vocación de servicio, sentido social de comunidad y aptitud mediadora y conciliadora, es capaz de resolver problemas de forma eficiente y generar soluciones eficaces, ya que está formado en temas de vanguardia, multidisciplinarios e interdisciplinarios, lo que le proporciona un enfoque crítico para transformar su entorno. La formación sólida, con vocación social, humanista y ética son elementos que contribuyen a la transformación social y a la percepción general para una apertura a la transparencia en todos los ámbitos sociales, que incluye las instituciones de procuración e impartición de justicia. La formación de los juristas con un alto nivel académico es el reto que demanda la nación para atender los temas de la transparencia en la gestión pública.
el acceso a la información, la rendición de cuentas, la defensa de los derechos humanos, la consolidación de la democracia, la eficacia y la eficiencia del derecho, la cultura de la legalidad y la certeza jurídica, el acceso a la tecnología, la competitividad internacional del ejercicio de la abogacía, la colegiación de los abogados y la certificación de la calidad del ejercicio profesional. Este reto implica la competencia profesional y académica para los juristas en dos sentidos. Una orientada hacia la atención de los problemas de la agenda nacional en materia de justicia, bien común y convivencia pacífica, y la segunda involucra la calidad educativa de los egresados para su inserción en el mercado global de trabajo. La formación de los juristas requiere una preparación especializada en los diversos campos de conocimiento del derecho, que se obtiene con la vinculación de los estudios de licenciatura y el posgrado, promover permanentemente la formación ética basada en la equidad, el respeto, la tolerancia, el diálogo, la responsabilidad y el compromiso con la sociedad mexicana. Asimismo, brindarles las herramientas necesarias para una formación integral, incluyendo el manejo de las tecnologías e incentivando el dominio de algún idioma distinto a la lengua materna. El perfil del jurista que ahora se requiere es el de un profesional que cuente con conocimientos especializados y habilidades argumentativas para ejercer la abogacía y el liderazgo social, con capacidad para formular soluciones a los problemas de la agenda jurídica, además de poseer una actitud emprendedora, participativa, analítica y crítica, desde una visión humanista e integradora, que su formación inter-, multi- y transdisciplinaria le permita integrarse a grupos de investigación con profesionales nacionales y extranjeros para favorecer a los avances de la ciencia jurídica y sus aplicaciones. La transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales es una obligación recíproca entre los particulares, las instancias privadas y públicas, de compromiso ético para mantener el vínculo social y de responsabilidad para evitar la discrecionalidad, la opacidad y la omisión como formas de acción de las prácticas sociales y públicas que dañan a la sociedad. Es entonces una cuestión no solo de creación de leyes y de vigencia de las mismas, sino también de su eficacia, asunto que pasa por la creación de la conciencia o cultura ciudadana de la información que puede conducir a nuestro país a una democracia. La educación tiene un papel de importancia capital en este proceso, pues de otra forma resultaría imposible que las personas supieran qué información tienen los sujetos obligados por la ley a informar y cuál es el uso que le puede dar a esa información una vez que la haya obtenido, sin dejar de lado que quienes se desempeñen dentro de la estructura gubernamental hayan sido formados en un contexto de cultura de la transparencia que les permita manejarse éticamente y responder al compromiso que su función implica socialmente. El estudio y la praxis jurídica se vinculan a las aspiraciones más elevadas de la vida en sociedad. Me refiero a la justicia social, la equidad y el bien común, para superar los problemas que enfrentan los ciudadanos todos los días. Estoy convencido que en una educación que favorezca la cultura de la legalidad, la cultura de la transparencia y la participación de los ciudadanos hacen posible una sociedad democrática. Tengo un par de conclusiones que quiero comentar ya sin darle lectura al documento y que me parece que es en donde los abogados y las instituciones que estamos dedicadas y que tenemos como vocación la formación de abogados podemos hacer algo por la transparencia, por la mejora en la procuración y en la impartición de justicia. Me parece que podemos actuar en dos niveles. Uno, primero, en cuanto a las instituciones de enseñanza superior. ¿Quiénes están capacitados y quiénes pueden tener autorización para enseñar, para formar juristas? A mí me parece que podríamos trabajar en la elaboración de una norma oficial mexicana que estableciera las condiciones mínimas necesarias que se requiere acreditar para poder tener autorización para impartir la carrera de licenciado en Derecho y para que estos egresados de estas instituciones puedan obtener la cédula que les permite ejercer la profesión libremente. A mí me parece que esto pudiera ayudarnos porque entonces no cualquier persona podría abrir. Perdón un poco la broma, pero así lo digo cuando platico de ese tema. Cualquier persona que tiene una casa con 2 recámaras, en una pone la escuela de contaduría y en otra pone la escuela de derecho y le llaman universidad, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos universidad y tenemos ese tipo de universidades. Eso no puede ser, eso es muy grave porque al final de cuentas los egresados de esas instituciones o de esas escuelas, entre comillas, finalmente obtienen el mismo tipo de cédula profesional que tenemos todos los demás, los que hemos estudiado en otras instituciones
instituciones. A mí me parece que tenemos que trabajar en el tipo de instituciones que pueden estar autorizadas para formar juristas y estas instituciones tendrían que cumplir con una serie de requisitos que garanticen la calidad de la enseñanza, un cuerpo docente de excelencia, instituciones adecuadas y planes de estudios modernos, actuales, que incluyan los temas del derecho vigente, del derecho actual y que vinculen a la universidad con los temas del derecho internacional, que es tan importante. Y el otro tema es la colegiación obligatoria, que eso tendríamos que trabajarlo con los abogados. Un abogado que se puede colegiar o que queda sujeto a un colegio, que está participando en un colegio que tiene un código de ética profesional, que tiene mecanismos de solución de diferencias. Imagínense ustedes el problema en que se enfrenta un ciudadano cualquiera que se ve defraudado por un abogado y que tiene que contratar a otro abogado para que demande al primer abogado. Eso es algo verdaderamente patético. Bueno, pues los colegios de abogados estarían obligados justamente a tener mecanismos de solución de diferencias, ¿verdad? Códigos de ética, mecanismos de solución de diferencias y renovación de la vigencia de la cédula anualmente mediante cursos de actualización. A mí me parece que si logramos avanzar en este sentido, vamos a mejorar muchísimo la calidad de los abogados. La pregunta que nos hacemos siempre es, ¿quién es un buen abogado? ¿Cómo califica un buen abogado? ¿El que gana todos los asuntos, cualquiera que le presenten, no importa de qué recursos se utilice? Hoy, hace un momento, la señora consejera, la doctora Leticia Bonifaz, nos decía, en la Defensoría Pública del Distrito Federal, cuando determinan que un procesado es culpable del delito que se le acusa, pues lo que hacen es vigilar que el proceso se dé, que se cumplan con sus garantías constitucionales de debido proceso y defensa, pero no pueden construir una verdad legal contraria a la verdad histórica para buscar la salida de una persona, ¿no? Pero alguien diría, no, pues ese no es un buen abogado, porque el buen abogado es el que obtiene mi libertad a costa de lo que sea, usando los recursos que sean necesarios, y me parece que eso es muy, muy peligroso, muy riesgoso. Tenemos que pensar qué es un buen abogado, qué características tiene que tener un buen abogado. No es aquel que gana todos los juicios, es aquel que conoce el derecho, que sabe argumentar, que puede darle un buen servicio a su cliente, ¿verdad? Dependiendo, porque miren, finalmente una persona que ha infringido la ley, pues tiene que enfrentar la responsabilidad que provoca la infracción a la ley, y si no sucede esto, la ley queda defraudada, hay un fraude a la ley, ¿verdad? En fin, son temas para la reflexión, me parece que son temas en los que tenemos que trabajar, pero sí creo que ahí tenemos las escuelas de derecho una oportunidad para la transparencia en la procuración e impartición de justicia, en la formación de los operadores que tienen que ver con este proceso de impartición de procuración e impartición de justicia, iniciando desde la formación de abogados hasta los procuradores y hasta los jueces. Me parece que ese es todo el camino que habría que recorrer. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.